Buena tarde, bienvenidos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Gustavo, apreciado Gustavo, es muy grato volver a verle, escucharle, después de todo este trabajo que se ha venido haciendo eh, en función de lo que significa y toda la importancia de estas tecnologías. A nuestros participantes que ya están en este momento en línea, una cordial bienvenida. Tenemos en este momento muy gratamente, así como con todos nuestros invitados, a Gustavo González, quien nos va a acompañar con una charla bien interesante en relación a cómo en algún momento nosotros debemos desmitificar todos los temas técnicos de lo que significa en algún momento trabajar con globalizaciones en la nube. Y ello da la importancia que tiene en algún momento para todo el despliegue que se puede hacer en nuestras organizaciones. Así que les dejo con Gustavo González para que podamos comprender las preguntas. En algún momento tendremos 45 minutos aproximadamente de la charla, de la conferencia, y allí tendremos un espacio para las preguntas que se puedan generar a partir de lo que Gustavo nos va a contar en esta tarde de tertulia. Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias al equipo de LAUC. Durante, durante varios años me tocó con mucho placer ser parte del equipo que ejecutaba estos eventos. Durante 4 años participamos con todos los grupos de usuarios, con los 11 o 12 grupos de usuarios que forman parte de esta gran comunidad latinoamericana de usuarios Oracle. Organizar estos eventos que no es fácil. Hablaba hace unos instantes con Rolando Carrasco, que es el actual presidente de LAUC, lo difícil, ¿no? Y lo costoso que es llevar adelante este tipo de eventos, sobre todo con voluntarios, desde Fabián hasta Rolando, todos los que participan y han participado, digamos, tanto como hosts, dándonos la bienvenida a los que damos charlas, como así también promoviendo el evento, es todo voluntario. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de presentar aquí y un fuerte aplauso y una gran felicitación por el éxito que han tenido durante esta semana. Y bueno, y porque el próximo año podamos hacerlo no virtual, sino ya visitando cada uno de los países y pudiendo estar e interactuar con la gente. Les cuento un poco mi experiencia. Yo soy de Argentina, soy Oracle Ace Director con una especialidad en aplicaciones y dentro digamos, de mi experiencia llevo más de 20 años trabajando con productos Oracle, desde desarrollo hasta, digamos, aplicativos y configuraciones y haciendo gerencia de proyectos. Más de 10 años como Chief Technology Officer. Fui autor de un libro de eBusiness Suite, cuando eBusiness Suite pasó a la versión 12, con todos los aspectos funcionales, ¿no? También fui revisor técnico de uno de los primeros libros de Fusion Applications. Y eh, participo mucho en los grupos de usuarios. Como ya les decía, fui el presidente que hizo su traspaso a Rolando Carrasco en el Latin America Oracle User Community. Actualmente trabajando con el grupo de usuarios de Latinoamérica y también soy miembro del directorio del Oracle Applications and Technology User Group. OATUG.org es un grupo de usuarios, uno de los grupos de usuarios de aplicaciones y tecnología Oracle más grandes del mundo, con base en Estados Unidos, y yo estoy trabajando para poder llevar desde ese grupo de usuarios hacia Latinoamérica, principalmente porque es
donde resido y donde uno quiere tratar de traer más conocimiento hacia el país, bueno, todas las presentaciones que se van realizando en ese grupo de usuarios, traducirlas al español. Así que estamos haciendo presentaciones y videos con subtítulos. ¿Cuál es el beneficio y no me canso de decir sobre los grupos de usuarios? Es tener la posibilidad de, obviamente, como ustedes que están hoy mirando este video de manera en vivo o a demanda, pero también poder interactuar con pares y yo, digamos, pueden conectarse conmigo en LinkedIn, me buscan Gustavo González digamos, estoy abierto a conectarme con pares, con gente de tecnología, con gente que ha usado. Les pido que pongan una nota de que participaron en la presentación o que vieron la presentación. Eh, pero lo más importante, como les decía, es poder interactuar y hablar con gente que está en el mismo tema, que tiene los mismos retos y que ha solucionado. Los grupos de usuarios ayudan tanto a las organizaciones como a los individuos a desarrollarse profesionalmente. Este crecimiento que uno tiene por participar, por leer, por ver charlas, por aprender, no solo trae beneficios a las organizaciones, y esto es algo que nos cuesta mucho a todos poder pedir fondos a las organizaciones en donde trabajamos para poder capacitarnos. Hoy en día es más fácil porque es virtual, pero cuando volvemos a tener estos eventos presenciales, es muy importante que las empresas entiendan el beneficio de estar capacitados, de poder hablar con pares que tienen y trabajan con tecnología con la cual soportamos los negocios y damos estos beneficios a las organizaciones para poder avanzar en todos los aspectos de negocios y de eficiencias que se puedan buscar. En definitiva, trabajamos para poder avanzar hacia el contexto de ser más eficientes. Y en eso la charla de hoy la organicé en estos 5 puntos principales. Entender un poco el ERP en Latinoamérica, ver un poco de las transformaciones que están sucediendo y cuál fue el camino de las transformaciones, bajar y ver cómo el Cloud ERP, Oracle Cloud ERP, que también, digamos, ustedes van a escuchar que, digamos, hablamos de Cloud ERP o Fusion Applications, ¿no? Es lo mismo. eh, Darles un poco transmitirles sobre eso. ¿Qué es Cloud ERP? Digamos, cómo se diferencia del resto? ¿Qué cuestiones técnicas tenemos? Y después hacer un doble clic sobre los aspectos técnicos de Cloud ERP. Y finalmente, hablar un poco de las conclusiones y cómo veo, quizás muchos de ustedes, y en esto, al ser virtual, es más difícil entender cuáles son, digamos, comúnmente en una sala, podemos preguntar, estar más cerca, levantar manos y demás, pero bueno, hay muchos de ustedes que probablemente están siendo DBAs o siendo desarrolladores en aplicativos que son on-prem y las organizaciones en donde están trabajando están viendo de mudarse a la nube. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que ustedes van a tener respecto a tanto su rol como los roles de los pares o si ustedes tienen un equipo a cargo, cómo reestructurar el equipo y darle ese aire al equipo para poder estar preparados en este camino hacia la nube? Entonces, para entender un poco cómo estamos llegando a este punto, ustedes pueden ver acá, esto es de uno de los papers de Gartner, en donde hablamos del costo total, ¿no? Del costo total de los aplicativos on-premise, los aplicativos que están hosteados, contra lo que es las aplicaciones cloud. Yo recuerdo hace ya alrededor de 13, 14 años, cuando movimos nuestro sistema de correo electrónico corporativo, trabajábamos con Microsoft Exchange y lo migramos
a Google Suite, que en ese momento se llamaba distinto, era todo un cambio de paradigma dentro de los ejecutivos de la organización para la cual trabajaba. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros teníamos el control de todos los correos y de toda la comunicación y la estábamos llevando a algo en la nube que en ese momento no era tan desarrollado. Hoy en día puedo decirles que es mínimo, son mínimas las organizaciones que todavía hostean sus correos electrónicos, ¿no? O sea, esa transformación pasó muy rápido y en términos de aplicativos, si bien lo vemos que es gradualmente, vemos esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que uno necesita en términos de costos para mantener la aplicación en premise o en sus servidores contra el costo de cloud, ¿no? Y en esto el gran peso es, digamos, la infraestructura, la licencia y todo lo que significa upgrades, todo lo que significa actualizaciones al software que hay que hacer, que se simplifica mucho con las aplicaciones cloud, pero esta simplificación no tiene que ser tomada libremente. Hay una simplificación que vamos a ver más adelante cuál es el impacto que esto tiene. En términos generales, hay un beneficio en costos, ¿no? Hay un beneficio en todos estos aspectos que nosotros vemos alrededor de la modernización de nuestros sistemas y todo está muy relacionado con los costos. Ahora, no significa que por ir a un software SaaS o software como servicio o por suscripción, vamos a dejar de tener analistas funcionales, desarrolladores, gente de seguridad, porque todos estos componentes y estos roles tienen un rol muy preponderante y van a ver, a medida que avancemos en la presentación, que van a estar trabajando de una manera más constante durante todo el periodo de tiempo, a diferencia de los sistemas on-premise en donde no era así. Algo importante para declarar, digamos, un disclaimer, es que, una aclaración es que todo lo que es para Latinoamérica, para nuestros países, toda la solución de Fusion o de Cloud ERP para nuestros países, tiene comenzó a liberarse y Oracle comenzó a hacerlo, disponibilizarlo públicamente a finales del año 2018, con lo cual podemos decir que hay alrededor de 3 años de madurez del producto y eso es un poco lo que ve. Esto era en una de las presentaciones que hice en Open World, en donde, bueno, ponía esto como diciendo, miren, acá está Argentina, Brasil, puedo elegir, ¿no?, los países y las localizaciones para poder habilitarlo en Fusion Applications. Ahora, vamos a meternos en la transformación y el proceso de transformación, cómo fuimos pasando. Y para aquellos que tienen algunas canas, como me puedo ver en el monitor, vinimos de eh, los años finales de los 90 hacia principios del 2000, con una transformación en donde íbamos hacia sistemas que apuntaban más a eh, instancia global, ¿no? Unificaciones. Veníamos de sistemas en donde un país tenía un sistema, otro país tenía otro sistema, una región tenía un sistema, y fuimos transformando en ese momento con la aparición de Oracle, por ejemplo, y Business Suite 11, en donde ya digamos, los sistemas y las herramientas nos permitían tener una instancia global, es decir, una instancia para todas las subsidiarias del mundo, en donde podíamos consolidar la información, podíamos llevar adelante y poner en marcha centros de servicios compartidos, y estos centros de servicios compartidos en donde unificábamos eh, em, las cuentas por pagar en un solo lugar, o contabilidad, o legales, ¿no? Íbamos haciendo estos centros de servicio compartidos para servir
a varias unidades, países, ¿no? Y todo esto desde dentro del sistema y las herramientas ayudándonos a poder resolver esto. Para citar un ejemplo, el Multi-Organization Access Control de Business Suite, que fue uno de los grandes features en donde desde una misma ventana yo podía decir, bueno, un Shared Service Center en India podía cargar facturas de proveedores de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, ¿no? O poder realizar pagos y automáticamente para los distintos países o entidades legales que estaba sirviendo. La siguiente fase es más digamos, mediados del 2000 hasta comienzos de la década del 2010. Y en esto lo que digamos, empezó a trabajar más en soluciones para simplificar la parte de tecnología y empezar a avanzar hacia un camino de innovación. Los grandes hitos de esto fue Sarbanes-Oxley, ¿no? La gran ley que surgió en base a distintas situaciones que pasaron en Estados Unidos con empresas públicas. Y en esto desde el punto de vista de sistemas, tuvimos que trabajar mucho en auditorías, en procesos y demás. Y bueno, y en esto después siguió todo lo que eran las uniones y adquisiciones. Era Sun Microsystem y la historia de Sun Microsystem, en donde digamos, Oracle arma esa adquisición y empieza a mezclar con los EXA, ¿no? Mezclaba software, ¿no? Y hardware, y un hardware a medida para el software para poder servirlo, ¿no? Y esta innovación de esta mezcla. Y después entramos en esta última fase, ¿no? Y esta última fase es la digitalización. Y cuando hablamos de digitalización hablamos de modelos de coexistencia. Y estos modelos de coexistencia nos permiten pensar en algo que se llama en Estados Unidos Best of Breed, que es poner lo mejor de cada uno de los sistemas. ¿Y qué es lo mejor? Es elijo el mejor software para manejar mis productos en el depósito contra el mejor software para manejar los productos, digamos, la facturación, con el mejor software para manejar manufactura, ¿no? Entonces poder en un modelo de coexistencia y en un modelo en donde la integración toma un rol fundamental y todos los avances en los procesos, tanto de los procesos de conexión, de integración, eh, eh, toda lo que es la parte de APIs, ¿no? Nos permitieron conectar y poder trabajar en eso. Y después, obviamente, vino toda la movida de las distintas nubes. Y nubes, cuando hablamos de nubes, hablamos de una nube de infraestructura, de una nube de plataforma y una nube de software. Eh, en estas tres nubes, y para ser claro y ya comenzar a hablar sobre este camino hacia la nube, específicamente para Latinoamérica y específicamente para Fusion o para los Software as a Service Cloud ERP, ¿no? La solución de Oracle para, la solución de Oracle para como software as a service, eh, les puedo decir y anticipar que en este aspecto, cuando ustedes piensen en una implementación de Fusion Applications, van a tener que tener en cuenta suscripciones a cada uno de estos tipos de nube. Y ahora les voy a contar más adelante por qué y en qué aspectos van a tener. Pero es importante aclarar que en muchos casos, cuando hablamos con alguien que está proponiéndonos una solución de SaaS, entender cuáles son los aspectos que vamos a necesitar. Y en esto, al hablar de integración,
es importante entender que integración, hay productos de integración y por lo general los productos de integración son productos que trabajan en lo que llamamos plataforma como servicio. Y entender ahí cuáles son los ofrecimientos que hay en la nube, ¿no? Tanto de infraestructura como de plataforma, como de soluciones de software, y en eso ver cómo podemos interactuar. Hoy en día hay un rol muy importante que es el rol del arquitecto de soluciones. Y ese rol de arquitecto de soluciones que en el pasado lo imaginábamos más como un arquitecto eh, de servidores, de networking, ¿no? Hoy en día es un arquitecto de integración. Es un arquitecto en donde vamos a estar pensando en soluciones específicas, pero también cómo la arquitectura de todas las soluciones van a estar hablando entre sí. Y en esto hay aspectos importantes y como yo les comentaba, toda mi experiencia viene del mundo de Oracle e-Business Suite. Eh, entonces, voy a hacer algunas comparaciones de qué aspectos cambiaron entre Oracle e-Business Suite y Cloud ERP o Fusion Applications, ¿no? Y en esto quiero destacar, sobre todo para prepararnos desde un punto de vista técnico, en 4 grandes aspectos. Estos aspectos son la arquitectura de la aplicación, entender cómo vamos a configurar o qué configuraciones son relevantes, pero no solo eso, sino también pensar cómo eso nos ayuda para los mapeos de los datos y a su vez trabajar en la seguridad. El otro aspecto es todo el cambio y cuando hablábamos de soluciones on-premise, hablábamos de soluciones en servidores. Bueno, esto cambia con el software como servicio porque ya nosotros como clientes o como proveedores de servicios ya no tenemos acceso a poder levantar y bajar servicios. Eso lo administra Oracle directamente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, cuando nosotros queremos clonar o cuando nosotros queremos refrescar un entorno o cuando queremos, cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos? Por otro lado, eh, lo que les comentaba que es súper importante, que es la integración. Y en la integración estamos hablando de, en una etapa inicial, migrar datos, y si bien hay herramientas para migrar datos y para pasar datos, cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, no queda otra que, que el camino de la utilización de herramientas de integración. Hasta lo que nosotros en el viejo mundo de las aplicaciones on-premise hablábamos y decíamos customizaciones, bueno, en esto hablamos de tailoring, que es no customizar, sino crear una capa alrededor de una solución para poder extender Fusion Applications. Y en realidad no estamos customizando, sino que estamos extendiendo. Y por último, reportes, donde reportes tiene otro aspecto, que es el aspecto de no poder meternos a modificar tablas. No podemos, solamente podemos hacer una lectura. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Y uno de los principales cambios que hay es cómo se maneja la estructura de la empresa y todo lo que es el mapeo de información. Y en esto, digamos, esto es una imagen en donde uno puede ver, ¿no?, cuáles son las entidades reales y las entidades mapeadas, las entidades dentro del sistema, y cuáles son los distintos setups y cuáles son aquellos que son obligatorios, aquellos que son opcionales. ¿Y para qué son opcionales? Bueno, porque como ustedes ven en la izquierda, en el gráfico, eh, estos son opcionales en base a si uno lo utiliza o no. Y algo importante en esto es entender que Fusion Applications es un producto que no necesariamente está pensado para mega empresas. Hay muchas empresas
pequeñas y medianas que están utilizando Fusion Applications por costo, por mantenimiento, por un montón de factores. Tuvimos la oportunidad de implementar en una startup en donde, digamos, la visión era ir hacia una empresa grande, montados y con la espalda de un sistema de clase mundial. Así que en esto es muy común y por eso, digamos, todas estas funcionalidades que ustedes ven, si bien están pensadas para una empresa digamos, de cualquier tipo de facturación o de cualquier tamaño, hay ciertos aspectos que pueden modificarse para hacerlo. Y en algo que cambió muchísimo de eBusiness Suite a Cloud ERP o Fusion Applications es cómo manejamos la seguridad, y la seguridad está basada en roles. Antes teníamos algo que llamábamos responsabilidades, bueno, ahora cambia a roles, con lo cual, digamos, nos pasó que un empleado de la compañía tiene un rol en un país y pasa a otro país, ¿no? Se reubica en otro país. En el sistema, en eBusiness Suite, uno había que hacer modificaciones, cambiar responsabilidades y demás. En Fusion Applications es natural, no hay que cambiar nada. ¿Por qué? Porque al cambiar el rol y cambiar la ubicación, automáticamente, si no cambia el rol del puesto, las responsabilidades siguen siendo la misma y lo único que cambia es el dataset de acceso a el país en donde está. Entonces, es mucho más sencillo el manejo de seguridad. Y otro de los aspectos es eficiencia, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cómo aspectos no solo de usuarios y no sé, la automatización de la carga de facturas de proveedores, ¿no? Con un escáner y que uno tiene dentro del sistema la posibilidad de que eso se rutee automáticamente, ingrese en cuentas por pagar. Hablamos también de Haití, ¿no? Y en esto, aplicando reglas por puesto, por ubicación y demás, uno puede automáticamente provisionar a los usuarios cuando se le crea el rol del empleado. Es decir, creo un empleado que trabaja en finance, el puesto es accounting, digamos, contabilidad, y está ubicado en Londres, otro que es finanzas, contabilidad, y está ubicado en París, y bueno, y esto, pues, en base a las reglas, empieza a darse acceso y darse roles, ¿no? Estas reglas son configurables y uno puede automáticamente provisionar y no tiene que andar dando de alta o, digamos, como hemos hecho en otros lados, customizaciones dentro de Business Suite para tomar el Active Directory y que se cree un usuario automático en Business Suite. Business Suite. Fusion lo tiene todo dentro del producto. Un aspecto importante es el manejo de las instancias. Y algo que cambia de nombre en Cloud para Oracle es que para Fusion Applications, cada Fusion Applications se llama Point of Delivery o POD. Entonces lo que ustedes van a escuchar que llaman pod. ¿Cómo está el pod? Refresqué el pod, ¿no? Es el Point of Delivery. Y ese pod podemos ir a un modelo de single instance o múltiples instancias. Hay algunos países o algunas empresas que han adoptado esto, utilizando una instancia para una subsidiaria por volumen. Subsidiarias pequeñas están montadas sobre un pod y otras están montadas en otro. Digamos, esto hay todo un caminito para poder entender. Es raro encontrar empresas en donde están trabajando con múltiples instancias. Ahora, cuando hablamos de instancias y cuando hablamos de un pod, algo importante entender y que era importante destacar es que Oracle hace una actualización de Fusion de manera trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que trimestralmente va a estar proveyendo nuevas funcionalidades, corrigiendo errores,
parches de seguridad y demás. Entonces, todo esto va a estar pasando de manera trimestral. Cada cliente, cada empresa, cada compañía que tiene contrato de suscripción con Oracle entra dentro de un schedule, ¿no? Este schedule que ustedes ven ahí, enero, abril, julio y octubre, es una posibilidad. Hay otros clientes que entran en febrero, mayo, ¿no? Y hay 3 distintos schedules para actualizaciones. Dentro de estos schedules de actualizaciones, uno tiene que estar preparado para ese schedule y para esas actualizaciones. Oracle, digamos, el próximo schedule ahora es octubre. Hace algunas semanas ya me llegó cuáles son los cambios que van a pasar para un cliente en octubre. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Se trabaja con un equipo funcional que analiza cuáles son los cambios, cuáles son las actualizaciones que van a estar. Hay distintos tipos de actualizaciones, unas actualizaciones que son mandatorias y que es decir, uno si quiere hacer uso de ese nuevo feature o esa nueva funcionalidad, tiene que obligatoriamente ir a aprender. Hay algunas que aparecen automáticamente, por lo general cambios en la interfaz, y en eso trabajar sobre digamos, cómo manejar esos cambios. Y algo importante en esto es que estos cambios van a ser aplicados por un lado, en un entorno de prueba o desarrollo, que comúnmente sucede eso en el primer viernes del mes que está ejecutando esta actualización, y 2 semanas después pasa en producción. Entonces, con lo cual hay una ventana de tiempo de 2 semanas en donde podemos aplicar esos cambios, en donde podemos analizar cuáles son los cambios, ver qué impacto tiene, si tenemos alguna extensión creada, ¿no? Y todo eso. Pero obviamente antes de eso estuvimos preparando y hay un tiempo de alrededor de 2 meses en donde uno prepara todo eso que va a suceder durante esas 2 semanas. Ahora, hablábamos de clonar. ¿Y qué pasa cuando queremos clonar? Bueno, en la clonación no se llama más clonación, sino que se llama P2T. ¿Qué es P2T? Es Production to Test. Hay algo también que es Test to Test, que comúnmente lo utilizamos durante los procesos del proyecto de implementación, donde estamos trabajando con un entorno de prueba y queremos, digamos, pasar a otro entorno de pruebas. Algo importante en esto es, y esto estuve en el mes de junio en un panel con varias empresas que están trabajando con Fusion Applications, y en esto es importante entender que hay un lead time, hay un tiempo de espera desde que se pide este P2T hasta que Oracle confirma que va a suceder y que lo va a ejecutar, típicamente entre 3 y 12 semanas según la documentación de Oracle. No, en nuestro caso, con los clientes nuestros, no superaba las 3 semanas, entre 3 y 4 semanas, desde el pedido hasta que digamos, se confirmaba la fecha y se ejecutaba. Es importante entender que durante este proceso de P2T, hay un downtime, un tiempo en donde el entorno de test o dev no va a estar disponible porque Oracle está haciendo este refresh. Hay un proceso también que Oracle lo vende en algunos clientes. Nosotros desarrollamos un data masking, que es un enmascarar los datos. Bueno, ese enmascarar los datos, Oracle lo vende como un servicio, uno lo puede aplicar, sobre todo para datos sensibles y confidenciales,
siguiendo con la política del manejo de confidencialidad de la información y Sarbanes-Oxley. Eso respecto digamos, por el lado de manejo de instancias, manejo de pods. El otro aspecto es integración, y acá tenemos casos, ¿no?, en donde tenemos integración para muchos aspectos, pero más que nada quiero hacer un paréntesis en lo que es la extensión. Dentro de Fusion Applications, y esto es una funcionalidad que lanzaron ahora hace algunos pocos meses, dentro de Fusion Applications hay una opción en el menú para el administrador en donde uno puede entrar a un producto llamado Visual Builder Cloud Service, en donde dentro de Fusion Applications uno puede construir extensiones que luego, que digamos, están dentro de toda la capa de seguridad de Fusion Applications, tanto de seguridad como de backup o demás, pero que son extensiones. Es decir, uno está construyendo una aplicación o alguna extensión eh, que la gran diferencia comparado con los casos de eBusiness Suite o de aplicaciones ilimitadas, nosotros ahí en eBusiness Suite tocábamos dentro del producto. Acá son extensiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas actualizaciones trimestrales no impactan sobre las customizaciones, con lo cual lo que tenemos que hacer es probar que estas extensiones están funcionando con Fusion y no tenemos que hacer una prueba completa. Ahora, dentro de estas integraciones, y ahora voy a hablar más adelante, hay integraciones que vienen y que es un parche que se aplica para lo que es las globalizaciones o los casos de Latinoamérica. Y ahora vamos a hablar más en detalle de esto. Por último, reportes. Y cuando hablamos de reportes hay, digamos, tanto para ERP tenemos BI Publisher, el BI Publisher que conocen, en donde uno puede, a través de BI Publisher, poder acceder a, digamos, a los data model y armar el template y correrlo. En eso hay que tener en cuenta la seguridad. Hay una herramienta muy poderosa que es Transactional Business Intelligence, que viene reportes y dashboards prearmados. Y por último, Financial Reporting Center, que es para reportear información de la parte de contabilidad. Y después hay otros productos, como por ejemplo Enterprise Performance Management, que ya es una suite de productos en donde está planning, budgeting y demás, en donde hay reportes, se utiliza para closing o para consolidaciones. Y hay un producto nuevo que salió no hace más que 2 años o algo así, que es Fusion ERP Analytics, y es un paquete ya prearmado de Analytics en donde hay decks, que son dashboards, y uno puede manipular información, y es un paquete prearmado en donde uno se suscribe por usuario, y es un paquete de un Oracle Autonomous Data Warehouse, Oracle Analytics Cloud, y todo esto conectado y sincronizado con Fusion Applications o Cloud ERP. Así que eso, digamos, son los puntos en donde uno puede y debe trabajar. Entonces, en ese aspecto tenemos, por un lado, los usuarios funcionales, por otro lado, los usuarios técnicos, en donde vamos a estar trabajando mucho con integraciones y mucho con reportes, con lo cual uno ya va viendo, y BI Publisher siendo uno de los elementos centrales. A ver, entender en Latinoamérica, ¿no? Y acá en esto, en Latinoamérica, tenemos que entender, ¿no?, cuáles son los aspectos importantes en términos de cuando hablamos de globalizaciones o cuando hablamos de complejidad y localizaciones. En este mapa, eh, digamos, habla de un catálogo de localizaciones que tienen y que existen, ¿no?, y cómo a través de esas localizaciones eh, impacta en cada país, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algo de customizar alto o customizar bajo, pero la complejidad es alta? Y en esto tenemos las dos puntas que son Argentina y Brasil, tenemos Colombia como
Colombia y Perú como en un segundo nivel, y después Chile y México con una complejidad mediana, pero digamos, la complejidad más baja, mediana o baja, y la customización o el tailoring que se hace trabajar en mediano. Y acá tenemos algunos de los requerimientos. Estos son prácticas o requerimientos legales. De vuelta, todo esto en base a la documentación provista por Oracle. En esto, digamos, ya algo para entender y para compartir, es uno de los puntos más importantes, es esto de la factura electrónica y cómo en cada uno de los países la factura electrónica tiene un peso muy importante, tanto con un modelo, con una estandarización o con el uso de terceros para poder trabajar dentro de, y hablamos del uso de terceros, para conectarse con entidades legales. Vamos a detenernos en uno de los complejos, de los casos complejos. Hablamos de Brasil y Argentina como los dos casos más complejos, pero bueno, para aquellos que están en Argentina, ¿cuál es la solución? La solución del producto para Argentina. Bueno, este es un poco el concepto de eh, eh, la Fusion o el ERP SaaS, es lo que vemos primero. Dentro de ese Fusion va a conectarse con Oracle Integration Cloud, ¿no? Con todo lo que es la integraciones y el producto de integración de Oracle. Esto va a ir a través de un tercero, el que va a estar recibiendo la información, haciendo la firma digital, enviándosela a la FIP, que es la entidad legal. La FIP va a devolver esto a través de Integration Cloud Service, vuelve y graba tanto en las facturas, el CAE, como la fecha de vencimiento, ¿no? Y todos las características particulares de cada país, ¿no? Esta misma solución la vamos a ver en algunos otros países, y esto es como para mostrarlo, digamos, de otra manera, ¿no? Cómo vamos manejando y qué es lo que va haciendo hasta llegar a la autoridad fiscal y volver a Fusion RP, ¿no? Esto es tanto la ida y esto es cómo es la vuelta, ¿no? Cuáles son los aspectos en el regreso. Pero también tenemos en Brasil la complejidad de tanto todos los tributos dentro de la solución de Fusion, y para esto hay varias empresas. Nosotros hemos trabajado con algunos clientes con Compliance, que es una solución que provee integración con Fusion o con Cloud ERP, ¿no? Y es un conector en donde permite esto, ¿no? De poder tener estos web services, y es un gestor de conexión entre Cloud ERP y la entidad fiscal. Esto es un poco el modelo, ¿no? De cómo es, y por eso hablábamos de la complejidad. Y estoy nombrando los dos puntos más complejos, ¿no? Argentina y Brasil. Ahora, cuando hablamos de configuración, vamos a entender que dentro de la configuración vamos a estar seleccionando países, vamos a estar seleccionando una localización regional, entender los servicios que vamos a estar utilizando para esto, los reportes que van a tener que ser aplicados para resolver los requerimientos legales. Hay muchos casos en los cuales va a haber que hacer reportes nuevos para cumplir con ciertos requerimientos legales que no son nacionales. Hay algunos aspectos locales que no están cubiertos, entonces uno tiene que analizar eso, ¿no? Y esto es, digamos, apuntando a ver cuáles son los reportes que están cubiertos. Ustedes pueden ver acá algunos ejemplos de el libro IVA Ventas o IVA Compras dentro de la solución de Oracle para, digamos, como reportes dentro de ERP. Entonces, en términos de complejidad y en términos de cómo vuelvo un poco atrás para entender, por ejemplo, para Argentina,
vamos a necesitar un Integration Cloud Service, vamos a necesitar una solución de FTP, vamos a necesitar, en el caso de, por ejemplo, para todo lo que es la solución de padrones de Cava y demás, una base de datos, y todo esto es parte de la solución de, digamos, cómo impacta para Latinoamérica, tanto para Argentina como Brasil y en los casos de México también. Entonces, toda esta solución es importante entender en el momento de suscripción, ¿no? De cómo vamos a estar trabajando cuando hablamos de un modelo de suscripción, cómo vamos a estar, cuáles son los componentes que vamos a estar suscribiendo, y no solo es SaaS, ¿no? Sino que son otros componentes de cloud que van a estar, que vamos a estar suscribiendo. Para finalizar y para estar dentro de los 45 minutos y dejar algunos minutos para preguntas y respuestas, como les decía, está disponible para Latinoamérica toda la solución dentro de la suite Cloud de Fusion Applications o Cloud ERP. Podríamos decir que si bien tiene mucho tiempo, la solución sigue teniendo fragilidad. Nosotros, digamos, para un cliente aplicamos aplicamos una última versión de cambios y seguimos teniendo algunas complejidades con el producto, con Service Request con Oracle y con toda la parte de Latinoamérica, de la gente que en Brasil que está desarrollando. Es importante entender que en algunos casos vamos a necesitar programas de terceros, específicamente, por ejemplo, para conectarse con entidades locales. Esto es PACS en México, ISVs para Argentina o Brasil, ¿no? Poder tener eso. Otro tema es todo lo que es la localización, entender digamos, con el equipo de impuestos de la organización en donde, del cliente o de la empresa en donde uno lo va a estar implementando de manera proactiva, entender todos los reportes que van a necesitar, todos las tipologías, entender todo un análisis de tanto proveedores como de clientes para poder trabajar bien en los aspectos de impositivos. Entender que el producto es un producto global, pero que tiene que actuar localmente. Nos ha pasado, y bueno, estuvimos ayudando a un cliente recientemente, que bueno, implementaron la solución en Argentina de manera, digamos, de manera virtual desde Estados Unidos, con el conocimiento de los usuarios y con el conocimiento, pero es complejo sin tener, digamos, la acción local, es complejo poder solucionarlo y por eso nuestra recomendación es que se trabaje con gente local, gente que conozca, que haya implementado el producto, que conozca de RP y que conozca de las complejidades locales. Así que bien, voy a cerrar con esto, Fabián, para que, bueno, no sé si hay alguna preguntas y respuestas. Voy a dejar mi información para que podamos contactarnos, que me puedan contactar. Te vemos, Fabián. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos quienes están en este momento participando en tan importante conferencia y bueno, estamos atentos si hay preguntas para que aprovechemos el chat y a través del chat las puedan hacer. Saludo para Gabriel. Sí, señor. Todo muy claro, Gustavo. Todo muy claro. No hay preguntas, Excelente. para ti preguntas, es que todo está claro, así que excelente. Muchísimas gracias
apreciado Gustavo por, como siempre, aportar esta información tan importante para todo lo que es la comunidad. Siempre muy valioso que en algún momento toda la discusión que en el equipo y tú como parte del equipo que pues nos ha venido acompañando en todo este propósito, continúen haciéndolo de una forma tan excelente como la charla que acabamos de escuchar. Así que muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. También a ti, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, les deseamos que continúen disfrutando de las charlas que aún tenemos en la programación. Gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo. Sí, señor. Nos estamos viendo. Buena tarde a todos.